Hola, Lucianas, ya estamos un día más aquí y bueno, a ver, este vídeo es un intento, ¿vale? O sea, yo no sé qué va a salir de aquí, no sé cómo va a salir este vídeo, no sé cómo no sé cómo lo voy a gestionar, no lo sé. Yo lo único que sé es que se me ocurrió la idea porque hoy es día 3 de febrero y hoy es el cumpleaños de mi madre. Es el primer cumpleaños de mi vida que no estoy con ella. Y no voy a ir hoy a verla. No sé, no tengo que dar explicaciones, pero no voy a ir hoy a verla. Y cuando llegaba la fecha estaba un poco mal, entonces estoy pensando qué hacer y qué no. Y bueno, con la psicóloga estamos trabajando todo el tema de sobrellevar todo esto, de perdonarme a mí misma, de perdonar a mi madre, de poner como la relación, toda nuestra relación encima de la mesa, analizar ciertas cosas, hablar de ciertas cosas. Bueno, al final son 32 años de mi vida, he vivido muchas cosas, obviamente ha sido el pilar fundamental de mi vida estos 32 años y más allá de que ella lo haya hecho lo mejor que ha podido o ha sabido y yo sienta que no ha sido la madre que yo habría necesitado, eso no quiere decir o no tiene nada que ver con que ella me haya querido muchísimo y yo la haya querido muchísimo a ella. O sea, esto no tiene nada que ver. Pero obviamente es un proceso y una situación muy dura en la que han pasado 2 meses literalmente justos desde que ya no está en casa. En esos 2 meses además ha habido muchas cosas, han pasado muchas cosas y las últimas 4 veces que la he visto en persona no sabe quién soy en ningún momento. No es un no te reconozco al principio. No sabe quién soy en ningún momento. Y las pocas veces de lucidez que tiene, no conmigo, porque conmigo no se ha acordado en ningún momento de mí, es que ni siquiera, no es que no me reconozca, es que no sabe que existo. ¿Vale? Porque ella es muy joven y entonces no ha llegado. Claro, mi madre me tuvo con 38 años. Entonces, como ella ahora mismo está en su adolescencia, 20 años como mucho, claro, ya no tiene hijos, obviamente. Pero sí que sé que en 2 o 3 momentos en los que se ha acordado que existo, piensa en mí como una niña pequeña. Entonces, claro, es imposible que me reconozca. Entonces, como os podéis imaginar, es de las cosas más duras que le pueden pasar a una persona. ¿Vale? Y mi madre no se merece esto. Pero bueno, tampoco es que al final es tan doloroso porque yo estoy enfadada y estoy triste y estoy cansada y estoy mil cosas, ¿no? Y obviamente tienes como la sensación de que no tienes derecho a estar triste, pero no tienes derecho a estar enfadada, pero no tienes derecho a muchas cosas y esto al final es bueno, es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero bueno, la situación es horrible y no va a mejorar. No hay absolutamente nada que se pueda hacer para que mi madre esté mejor. Simplemente va a ser así y peor hasta que ya no esté. Que igual son meses, igual son años. Además, yo me he tenido que llamar más de una vez de la residencia porque está súper agresiva y le ha pegado a todas las enfermeras y a todos los compañeros de donde está y nadie quiere estar con ella y todas las personas que están con ella le tienen miedo y nadie quiere dormir en su cuarto. Así que bueno, al final, pues
Obviamente me sabe súper mal y no puedo hacer nada, pero al final hay como una pequeña voz que dice, bueno, pues no estaba loca. Yo no estaba loca, yo no estaba fingiendo, yo no estaba exagerando. Porque si estando medicada, que está como 10 veces más medicada de lo que estaba en casa, estando en un centro, estando vigilada 24 horas con turnos de enfermeras y médicos y de todo, está así, pues igual yo no estaba loca, ¿sabes? Igual yo no estaba exagerando. Igual era normal que yo sintiera que no me la podía volver a traer a casa. Ay, pero bueno, estuve pensando en si hablar de esto o no, pero bueno, como me habéis acompañado en todo este tiempo y al final esto va a ser un proceso largo y demás, pues estuve pensando que, joder, es su cumpleaños. ¿Qué podríamos hacer en su cumpleaños, no? Algo de ella. Lo que pasa es que, claro, a mi madre lo que más le gustaba, o sea, a mi madre en cuanto a ocio, lo que más le gustaba era pintar al óleo, que ya os he enseñado más de una vez sus cuadros. Y luego le gustaba, por ejemplo, mucho coser, cosa que a mí nunca me gustó y ella siempre se enfadaba conmigo porque, joder, pudiendo aprender Neus y nunca quieres y no sé qué y no sé cuándo. Y su frasecita de, es que las mujeres tendrían que saber coser. Y a mí me... Yo creo que hay una parte de mí que ha habido cosas que no he querido hacer por llevarle a la contraria. Por revelarme a mi manera, porque yo he sido una niña muy obediente siempre y muy buena niña y era mi manera de revelarme, ¿no? Entonces, como mi madre siempre quería que yo supiera coser, pues yo no quería, porque era como... Porque además siempre decía, si yo fuera un chico, no me darías tanto la turra con que cosiera. ¿No me la darías? Bueno, pero es que no es lo mismo. Y entonces a mí ese machismo me reventaba la vida y no podía. Que a ver, que todo esto, yo sé coser cosas básicas. O sea, yo hacer un... O sea, que se te rompa una cosa y saberla coser, hacer un bajo, coser un botón, todo eso sé hacerlo. Pero ya está. Porque es que no me gusta. Sinceramente, no me gusta. Si me hubiera gustado, seguramente lo hubiera hecho, porque cocinar me encanta y mi madre también era muy pesada con la cocina y mi madre nunca ha sido pesada con mis primos para que cocinaran. Mis primos chicos me refiero, así que el machismo también estaba ahí. Pero como con coser no me gustaba, pues ya está. Pero bueno, total, que estuve yo pensando, que me estoy enrollando, porque yo qué sé, esto más que un vídeo de libro va a ser un vídeo de terapia. ¿De qué podríamos hablar, no? En plan, hoy es su cumpleaños, hoy cumple 71. Aunque yo, no sé si tiene algún sentido, pero para mí mi madre se quedó en 70. Mi madre para mí no ha cumplido 71, porque mi madre ya no está. Mi madre para mí se fue en julio del año pasado. Y bueno, yo qué sé, pero bueno. Hoy ha cumplido 71 años. Y aunque no era su pasatiempo favorito, mi madre leía. Sí que es verdad que yo con los años sí que me di cuenta de que mi madre tenía un punto de postureo con la lectura. Es decir, a mi madre le gustaba más tener libros en la estantería y ir a comprar libros y hablar de leer o hablar de que su hija leía que leer ella. O sea, mi madre no era una gran lectora. Y no de mayor, por ejemplo, cuando estaba trabajando y tal, sino mi madre se jubiló, gracias a Dios, al final, por cómo ha ido su vida. Mira, me alegro mucho de que se jubilara pronto porque al menos esos años los puedo disfrutar. Pero mi madre estuvo jubilada 11 años antes de enfermar. Y esos 11 años que estaba jubilada, que dices, a ver, ya no tienes las obligaciones tal y en casa no tenía la carga mental y demás porque en casa no hacía ella, bueno, no hacía ni el 50% de las tareas, o sea que no tal. Mi madre no leía, o sea, mi madre se podía leer igual 4 o 5 libros al año, 6, como mucho. O sea, mi madre no era una gran lectora, nunca fue una gran lectora, pero lo que sí que hizo muy bien fue inculcarme los libros a mí, eso sí. Y siempre estar muy pendiente de lo que a mí me gustaba, de lo que yo leía, de que yo tuviera libros por leer, de llevarme a la biblioteca, eso sí.
Que en eso mi padre también estuvo, porque a mi padre le encantaba presumir de cultura, aunque él no tuviera ninguna y fuera un ignorante de mierda y un gilipollas soberbio, pero a mi padre también le gustaba mucho. O sea, en eso eran un poco parecidos, mi padre obviamente peor, pero el postureo cultural sí que les gustaba bastante a los dos. Entonces, claro, me di cuenta cuando intenté hacer este vídeo de que si tengo que pensar en libros que mi madre me haya hecho leer a mí o que mi madre haya hablado mucho de ellos, es que no hay tantos. Y claro, en ese momento fue como una medio revelación, ¿no? De cómo mi madre siempre hacía una imagen de ella para la galería que luego muchas veces no se cumplía. Y que creo que a mí me ha creado mucho rechazo a ser así. Me di cuenta de cómo he sido yo muchas veces en ciertas cosas y cómo soy yo por no querer parecerme a ella en eso. Y me dio pena en parte también, pero bueno, indistintamente de eso, porque al final, pues mira, cada uno es como es. Yo siempre le he dicho, leer es un hobby. Es un hobby maravilloso y estupendo y genial, pero es un hobby. Y hay que bajarse del pedestal y creerse que eres superior a los demás por ser lector. O sea, quiero decir, más allá de las bromas y de los chascarrillos que se puedan hacer, es un hobby como cualquier otro y no estás un escalón por encima por leer. O sea, ni por leer según qué. Entonces, bueno, más allá de eso, hoy os traigo 5 libros que yo leí por culpa de mi madre y que a mi madre le encantaban y que a mí también me gustaron y que pues que me van a recordar toda la vida a ella y ya está. Lo siento, este vídeo va a ser muy emocional, así que si no os gusta el rollo, pues lo siento mucho, pero es lo que hay. El primer libro, este además tiene chicha y tiene risa, la verdad, para mí. Este libro lo tengo en casa, en una edición además del año de la pera, que le compró mi abuelo a mi madre hace muchos años, que es Viento del Este, Viento del Oeste, de Perle Sebac. Este libro lo he visto yo en mi casa toda mi vida, toda mi santa vida, y lo leí hace nada y menos. Hace muy poco tiempo que lo leí, hace, no sé, 4 o 5 años, no mucho más. Total, este libro, que tiene una encuadernación, creo que me lo volví a comprar, pero el que tengo en casa, que no lo voy a dar nunca, se lo compró mi abuela, mi madre, hace muchísimos años, en una encuadernación sin portada y sin nada, de color crema, más feo que la madre que lo parió, con una tipografía muy chunga, de estas además que se notan que están como mecanografiadas en imprenta del año de la pera. Y era un libro que yo no sé por qué, en qué cabeza se me metió a mí. Yo pensaba que era del oeste. Yo pensaba que era un libro yankee, ¿vale? Además era Pearl S. Buck. Que obviamente Pearl es perla, pero yo no sé por qué pensaba que era un tío. Pensaba que el señor Buck, principalmente, y que era un libro del oeste, ¿vale? Y a mí mi madre siempre me decía, uy, este libro yo lo leí de siendo jovencita, me lo regaló mi padre y qué bonito es, me encanta, seguro que te gustaría. Yo pensaba, vaya peñazo, paso. ¿Sabes? Paso. Hasta que no sé por qué, porque la verdad, si os tengo que ser sincera, no sé por qué. Igual fue para un marzo asiático ya, que yo me enteré de quién era Perle Sebac. Total, que se lo dije a mi madre. Y le dije, mamá, oye, tal. Y me dijo, hombre, Neus, por favor, Perle Sebac es una mujer. Y claro que sí. Y el libro, claro que, ¿cómo va a ser? De Estados Unidos, no sé qué. Bueno, se estuvo riendo de mí. No sé cuánto rato. Total, que me lo leí. Y me gustó muchísimo. O sea, es un libro... es parecido a El abanico de seda, pero diferente. Además, el estilo narrativo de Perle Sebac a mí me gustó mucho y tiene detalles muy guays y tiene mucha crítica y es muy sororo y es muy interesante. No sé, es un libro muy, muy interesante.
y que os recomiendo muchísimo si no lo habéis leído. Y tengo recuerdos de cuando lo leí, de cuando hablé con mi madre, de lo que nos reíamos, bueno, lo que se reía ya de mí, porque ella se reía de mí, de mis tonterías con esto. Y ella, había cosas que no se acordaba del libro y las estuvimos hablando y no sé qué. Y a raíz de esto, yo me compré el del abanico de seda, que lo había leído hace años y me lo compré en físico y le dije, mamá, léete este libro. Porque yo sí le he recomendado muchos libros a mi madre y mi madre sí ha leído muchos libros por mi culpa. Entonces se leyó el abanico de seda y le gustó mucho. Y me acuerdo de esas conversaciones. Bueno, este libro además, este segundo libro además tiene tiene mucha historia detrás porque se lo regalé yo. Yo era bastante jovencita, yo tendría, no sé, 13, 14 años, no mucho más. Y yo empezaba a poder ir a Barcelona sola con mis amigas. Fui la primera de mis amigas que pudo ir sola a Barcelona. Y a raíz de poder ir sola a Barcelona, empezaron a dejar a mis amigas a venir conmigo. Solo si iba yo, porque era la mami de todas. Y íbamos mucho a la zona centro. Bueno, íbamos mucho a muchos sitios, la verdad. Pero íbamos mucho por Sants, íbamos mucho a la de España, no sé qué. Pero también íbamos mucho, pues obviamente a Plaza Cataluña, Gótico y demás. Y Portal de l'Àngel. Y en esa época, en Portal de l'Àngel, al lado de la catedral, estaba la Formigador, que para mí era mi librería favorita de la vida. Me encantaba esa librería. Entonces fuimos allí a mirar libros con mis amigas, que muchas veces pues comprábamos algo, muchas veces no. Y yo encontré este libro que se llama El mozo árabe, de Jesús Sánchez Adalid. Y yo lo vi, además, no en esta portada, que esta portada se la regalé yo años después. Pero en ese momento estaba en bolsillo, en aquellos bolsillos de 7,95, que algunos os acordaréis, o 6,95. O sea, mucho más barato. Entonces se lo compré a mi madre. No sé si fue para un cumpleaños, un día de la madre. Seguramente en el libro, que lo tengo todavía, pondrá, porque yo soy muy de dejar escrito de cuándo fue. Pero bueno, o para su cumple en febrero, o para su día de la madre en mayo, o para su santo en septiembre, yo le compré este libro. Total, que yo se lo regalé porque es Abderramán Alaquén en la época califal con Córdoba y con Almanzor y toda esa época que mi madre pues le ha gustado siempre mucho. Mi madre ya sabéis que era una persona muy, muy al andaluz en todos los sentidos. Y no sé, me pareció que era un libro muy para ella. Mi madre es una gran, siempre ha sido, estos últimos 30 años de su vida, lo que más ha leído ha sido novela histórica. Era lo que más le gustaba. Y especialmente especialmente esa época. Entonces, me acuerdo que cuando lo leyó le gustó muchísimo. Y estuvo como 3 o 4 años dándome la turra para que lo leyera. Y yo no me llamaba. Era como, bueno, mamá, ya lo leeré. Bueno, mamá, ya lo leeré. Pero a la misma vez que era, mamá, que yo lo leeré, yo pasé a regalarle todos los libros que publicó Jesús Sánchez Adalid desde entonces. Era todos los libros que ese hombre sacaba, todos los libros los regalaba yo para todos los santos, para todos los cumples, para todas las veces que había un libro suyo, todos los libros se los regalaba yo. Se los he regalado yo siempre. Y ya era como nuestro autor. Y bueno, yo también, años después ya mi madre se cansó de decirme, yo ya me los leí. Me he leído la mayoría de los que tienen publicados, la mayoría de los que tengo en casa. Y yo debo decir que yo no soy tan fan de Jesús Sánchez Adalid como mi madre. Además, Jesús Sánchez Adalid tiene como 3 facetas. Escribe sobre Roma, escribe sobre cristianos y escribe sobre Al-Ándalus. A mí los que más me gustan de Adalid son los de Al-Ándalus, los de Roma y cristianos porque además hay una cosa que a mi madre no le molestaba, pero a mí sí, que es que este hombre es cura. Y se nota muchísimo cuando escribe, pero muchísimo. Entonces, son buenos libros y están bien, pero la parte católica, apostólica, romana se nota mucho, mucho. Y son de esas novelas históricas descriptivas y demás que a veces es en plan, hijo mío, por favor. Yo soy más de Manfredi, ya sabéis. Entonces, este libro
Es un librazo, la verdad. Este libro es mi favorito del autor, igual que el de mi madre. Es la época califal en plena Córdoba, siendo capital del mundo, en un momento histórico increíble, donde tenemos a Abderramán siendo califa, siendo un gobernante mucho más interesado en ir a la guerra, conquistar, tener soldados y tal, ¿no? Que es el padre. Y tenemos a Abderramán III, perdón, que no he dicho el palito. Y Araken, que era su hijo, era un hombre súper culto, nada interesado en la guerra, nada interesado en la conquista. Entonces, ¿qué pasó? Como pasa siempre. Aparte de que tenemos una idea súper sesgada de cómo fue Al-Ándalus en la península, porque siempre está todo contado desde la parte cristiana, cosa que es absurda y cosa que es totalmente islamófoba, porque es lo que es, también hay todo un vacío muchas veces de información, porque generalmente cuando tú estudias, siempre te estudias los reyes de Castilla, los reyes de Aragón, los reyes de Navarra, no sé qué, quién era Pelayo, quién era tal, quién era Alfonso X, siempre te estudias todo eso. Pero generalmente, al menos la información que yo tengo y con la gente con la que yo he hablado de diferentes zonas de España, tú no te estudias los califas de Al-Ándalus, tú no te estudias los emires de los reinos de taifas. O sea, ¿quién conoce? O sea, la mayoría de la gente sabe quién era Abderrahman porque le suena el nombre y sabe quién es Boabdil porque fue el último. Pero poco más. Claro, ahí hay una dinastía, hay una cantidad de gente, hay una cantidad de momentos. Además, no es lo mismo los almohades que los almorávides, no es lo mismo cuando era califato que cuando luego pasó a ser reino de taifas. Es que son periodos, es que claro, son 7 siglos de historia. Que generalmente se evaden, ¿no? Es como, sí, estuvieron ahí los moros, que además es siempre, ¿no? Como los moros, como si fueran aquí 4 pelaos, que es en plan de, eran la puta cuna de la civilización, o sea, estaban literalmente siendo lo mejor de toda Europa y en el resto de Europa éramos una puta basura y los estudiamos como si fueran los tontos del pueblo. Es que, de verdad, es vergonzoso. Total, que en esta novela, que es una novela pero está muy bien documentada y es bastante rigurosa históricamente, tenemos el reinado de Alaquén, que Alaquén fue un hombre culto. Fue un poco como Alfonso X el Sabio, en el sentido que nosotros siempre se estudia Alfonso X el Sabio, ¿vale? Una persona súper interesada por la cultura, por el arte, mecenas, etcétera, etcétera. Pero además era un hombre que era muy pacifista. O sea, él estaba... Todo lo que se pudiera arreglar pactando, él no quería ir nunca a la guerra. ¿Qué supuso eso? Pues que, aunque nos cueste entenderlo, o aunque a mucha gente le cueste entenderlo, lo que pasó fue que Abderramán pactó unas cosas con los reinos cristianos. Y cuando Alaquén subió al poder y Alaquén empezó como a notarse que no tenía ningún interés en ir a la guerra, lo que pasó con muchos nobles cristianos fue que se aprovecharon un montón. Y aunque no se estudie, los cristianos empezaron a hacer y cometer masacres e invasiones a pueblos del califato a mansalva. O sea, se pasaron los tratados por el forro y hicieron verdaderas atrocidades en nombre de la fe, que luego dicen que es que la yihad. Sí, para empezar, la yihad no existe, no está reconocida en ningún momento del Corán, ninguna jerarquía musulmana ha aceptado la yihad, mientras que la guerra santa la bendecía el Papa desde Roma, así que callaos la puta boca, que no tenéis ni puta idea de historia. Vale. Pues todos estos durante el reinado de Alaquén, hicieron unas barbaridades que llegó un momento en que, claro, el pueblo y la gente estaba hasta la polla, porque era en plan de, a ver, con Abderramán era un poco guerrillero de más, pero con Abderramán estábamos seguros, con Abderramán se pactaron fronteras, con Abderramán se pactaron cosas, pero es que desde que está este tío, es muy culto y es muy estupendo, pero aquí nos están matando, y esto no puede ser. Entonces, Almanzor, que es un personaje que está maltratadísimo por la historia de España, porque, claro, estaba de la parte de los musulmanes, Almanzor en este libro se ve su vida desde chiquitito, ¿vale? Es un chico, pues, humilde. Y se ve cómo labra toda su vida hasta llegar a ser general. Y cómo él llega hasta Santiago, porque claro, la cosa fue, Almanzor, entre otras muchas cosas, está muy
maltratado por la historia porque Almanzor llegó hasta Galicia, llegó hasta Santiago y estuvo a punto de destrozar la reliquia del apóstol, cosa que al final decidió no hacer. Y claro, siempre lo ponen como una especie como de asesino, ¿no? En plan, un loco. No, Almanzor hizo lo que hizo, porque antes de que Almanzor se metiera a llegar hasta Galicia, los nobles leoneses y castellanos y demás habían hecho masacres en pueblos, uno tras otro, tras otro. Y se habían pasado los tratados por el forro de los cojones. Y Almanzor lo que hace es hacer una especie como de batida de como para decir aquí estamos, de no os paséis un puto pelo, que a la Ken será tonto, pero aquí estamos hasta el coño ya. Y llegó hasta Galicia. Y no reconquistó la península entera porque no quiso. Así, tal cual, ¿eh? Entonces, esto se ve desde el punto de vista de Alaquén, desde el punto de vista de Almanzor y desde el punto de vista del obispo, que ahora no recuerdo cómo se llama, que es otro amigo de Almanzor de pequeño. Ay, ¿cómo se llama el obispo? Bueno, pero bueno, que salen tres personajes totalmente diferentes y tú ves toda la parte. Porque es que además en Córdoba, que es algo que mucha gente parece no recordar, o igual no lo sabe porque no dan pa' más, en Córdoba, en toda esa época, se convivía... Cuando dicen la típica mierda de siempre de la ciudad de las tres culturas en Toledo, prácticamente todo al andaluz, excepto en la época más mala con los almohades. Sí, creo que sí, que fueron los almohades. Cuando ya vienen los chungos, que digo yo, hubo como dos partes, es que ahora no quiero decirlo mal, igual me estoy equivocando, pero durante la mayor parte del rey, de los 7 siglos y medio casi de califato, taifas y demás, había libertad de culto en la parte musulmana. Pero libertad de culto de verdad, no la libertad de culto de los reyes cristianos. Que la libertad de culto de los reyes cristianos me la paso yo por el forro, porque es que era mentira. Había libertad de culto real. O sea, en Córdoba había obispos. Había obispos. Y no pasaba nada. Y había judíos. Los judíos no tuvieron nunca problemas con los musulmanes. Solo tuvieron problemas con los cristianos. Que es que luego tenemos unos huevos como una puerta. Bueno, con Israel pasa igual. Mientras han estado los palestinos en Palestina sin que los putos sionazis se metieran a decir gilipolleces, los judíos siempre han vivido ahí en paz. No han tenido ahí ningún problema. Los que han ido siempre a tocar los cojones hemos sido nosotros. Que si Guerra Santa, que si pollas en vinagre, que si luego Inglaterra, que si luego Estados Unidos. Pero los musulmanes allí no se han metido con nadie. Pero con nadie. Que ahora ha habido gente que ha aprovechado la religión musulmana para justificar delirios extremistas. Sí, como lleva siendo el catolicismo prácticamente desde que se creó. Que a todo esto, yo siempre digo lo mismo, porque luego siempre hay comentarios. Yo no estoy defendiendo la religión islámica. No la estoy defendiendo. No estoy de acuerdo con el Islam. Es la misma mierda que la cristiandad. Las tres religiones monoteístas son la misma. Y son la misma basura. Es el opio de los pobres. De los pobres de dinero y de los pobres de mente. Ya está. Es una manera de controlar a la gente. No sirve para nada más. Obviamente que tú tengas tu fe es un tema. Pero la religión como idea y como control de masas es una puta basura. Y no ha hecho nada bueno por nadie. Pero es que encima además la cristiandad, que es la que está aquí, tiene una jerarquía eclesiástica que lo único que hace es... que lo único que ha hecho ha sido matar en nombre de Dios y amansar fortuna. Ya está. No ha hecho nada más. Entonces, es que vergonzoso. Pero bueno, más allá de eso, este libro es muy chulo, muy muy bonito. Y lo que os decía antes al principio de esta edición, claro, el libro que yo regalé a mi madre era edición bolsillo chiquitito. Y claro, de haberlo leído, porque mi madre lo leyó como mínimo 2 o 3 veces, y yo también lo leí, se le empezaron a caer las páginas. Entonces, claro, era un libro que a mi madre le gustaba un montón. Entonces sacaron esta edición y luego sacaron otra. No, mentira, sacaron otra en tapa dura y luego sacaron esta. Y mi madre tiene las tres. Y las tres se las regalé yo. Y que mi madre ya esta me dijo, no hacía falta. Y le dije, bueno, pero eso que te hace ilusión, porque además esta puerta es muy bonita. Y la verdad es que sí que le hizo ilusión. Y, como os digo, este para mí es el mejor. Pero si os gusta la novela histórica en sus múltiples facetas, Jesús Sánchez Adalid es un autor que deberíais apuntar. Porque es un buen autor. Luego, a ver, vale, tercer libro. Esta historia ya la he contado, así que tampoco me voy a extender, pero
yo leí La sombra del viento por mi madre. Porque La sombra del viento, no sé en qué año salió, pero el año que salió, mi madre se la regaló a mi padre. Creo que para San Jordi, diría. Total, que en verano, no sé si de ese año o del siguiente, porque la verdad es que ahora mismo los años me bailan, nosotros nos fuimos a Almería, ¿vale? Y yo en Almería, en una librería de Garrucha, porque nosotros estábamos en Mojácar, fuimos a Garrucha a dar una vuelta y yo le dije a mi madre, mamá, no he cogido el libro, ¿me compras un libro? Y me dijo mi madre, vale. Entonces mi madre me compró el primer libro de la trilogía de las pirámides de Keops de Guy Rachet, que es otra novela que a mí me gustó mucho. Y ella se compró uno de histórica, pero no sé cuál. Igual alguno de Sánchez de Dalito, alguno de estos, no sé. Total, que fuimos al hotel y demás, y yo pues el de Guy Rachet me lo ventilé enseguida. Además, en ese momento mi padre ya empezaba a ser bastante horrible en vacaciones. Entonces, pues obviamente para mí leer era evadirse. Total, que el libro de la sombra del viento se lo había llevado mi padre para leer. Y claro, como mi madre ya me dijo que me iban a comprar otro, en plan de, vale, te hemos comprado uno, pero no te vamos a comprar más. Pues le dije, pues me leo el de mi padre. Entonces, yo me leí La sombra del viento ese verano. Bueno, ese verano no, esa semana en Almería. Que tengo recuerdos muy malos de esa semana en Almería. Y claro, como tengo recuerdos muy malos de esa semana en Almería, yo me evadí mucho con ese libro. Yo me metí mentalmente en el cementerio de los libros olvidados con Daniel y con Julián Carax y todo para no pensar en la vida que estaba teniendo y en las cosas que me tocaba vivir. Claro, yo en ese momento, pensad que yo tenía como 12, 13 años, yo ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que mi vida no era normal. De que todos los padres no eran como los míos, de que todos los padres no gritaban, faltaban al respeto y te humillaban todos los días, de que todos los niños no le tenían miedo a su padre como tenía yo al mío. Entonces, eso te resquebraja por dentro. O sea, el momento en el que tú te das cuenta de lo que está pasando es muy duro. Y a mí ese libro, o sea, este libro a mí me ayudó mucho. Yo me enamoré mucho de la manera de escribir de Zafón, me encantó recorrer Barcelona, que es una ciudad que me he mamado toda mi vida con él. Y yo no sé por qué, yo tuve mucho crush, tuve como entre crush y sentirse identificado con Julián Carax. No sé. Yo siempre, digamos que me he visto a mí misma desde muy chiquitita como... Yo nunca me he visto como el protagonista. Claro, yo por ejemplo, a ver, siendo totalmente sincera, yo cuando leí La sombra del viento la primera vez, me encantó Julián Carax y tuve un crush con él. Yo muchas cosas en las que me sentí identificada. Pero yo en el fondo siempre supe que yo era Nuria Montfort. ¿Por qué? Porque yo no soy el personaje principal. O sea, yo siempre he sentido desde que era muy pequeña que yo no era el personaje principal. Que yo era un personaje secundario que estaba ahí para aportar X a la trama y que ya está. Entonces, claro, cuando tienes 13 años, pensar eso es muy duro. Porque yo creo que con 13 años un niño lo que tiene que pensar, un adolescente lo que tiene que pensar es que eres el personaje principal y que todo le va a pasar a él y que va a vivir una vida súper guay y que va a ser súper feliz y que va a cumplir sus sueños. Yo qué sé, ¿sabes? Como tener mucha más positividad. Yo, la verdad, no tenía mucha. Con 13 años ya era bastante consciente de todo. Y... ¡fua! Claro, a raíz de este libro, claro, este libro aparte de que es un librazo y me gustó muchísimo y tiene una parte de mi corazón toda la vida. Y fue el libro que a mí me hizo empezar a querer a escribir y creo que a raíz de este libro mejoré mucho escribiendo y encontré muchas partes de mí como que no aceptaba por no querer hablar de según qué y por no querer expresar según qué, no sé. Yo siento que me hizo muchas cosas. Claro, a raíz de este libro también, pues, luego me compré todos los demás de Carlos Ruiz Zafón, que siempre me los regalaba mi madre. Fuimos, cuando vino a Barcelona a firmar, que hice 4 horas y media, casi 5 horas de cola en Gran Vía para que me firmara el juego del ángel. Son esas grandes cosas que te quedan y esta novela pues es que siempre va a estar conmigo, o sea,
Es un libro que me marcó muchísimo, que además mi madre años después me regaló una guía eh, para, en plan, todas las calles y todos los sitios que salen en los libros, que siempre decíamos de ir a hacer una ruta que está en Barcelona y nunca la hicimos. Eh, y no sé, siempre hemos tenido como esa pasada. Zafón siempre ha sido como un nexo de las dos, porque a ella también le gustó mucho. Y este libro siempre ha estado ahí. Que por cierto, mi madre nunca terminó la tetralogía. Se leyó el primero y el segundo, y los otros, lo típico de ya lo haré, ya lo haré. Y nunca los terminó. Ay. Bueno. Así como más positivo, aunque yo no sé hasta qué punto este vídeo puede ser positivo, pero bueno. El cuarto libro, que por cierto no sé cuánto tiempo llevo hablando. Madre mía. Este vídeo va a ser larguísimo, para la mierda que voy a decir. El cuarto libro que os voy a recomendar, bueno, cuarto libro, cuarta historia, cuarta cosa que voy a recomendar en nombre de mi madre, que a mí me ha hecho llegar mi madre, es el teatro. Mi madre era una persona, bueno, era un poco lo que he dicho, que no se sobreentienda mal porque no lo digo a malas, pero era un poco postureta de cultura. A mi madre le gustaba ese momento de presumir de cultura, le gustaba. Que luego también le gustaba consumirla la cultura, pero le gustaba también mucho presumir de ella, ¿vale? Y a mi madre, más que por ejemplo la ópera o los musicales o yo qué sé, a mi madre le gustó siempre mucho el teatro. Le gustaba también mucho el ballet y otra cosa, pero el teatro. Mi madre le gustaba mucho el teatro. Y yo con ella he ido, gracias a Dios, a bastantes teatros. A mi madre además le gustaba mucho la zarzuela. Como buena... Al fin y al cabo la zarzuela es ópera española, así que como buena patriota que era ella. Pero le gustaba mucho el ir y ver y demás. Y sí que es verdad que yo teatro... no he leído tanto por ella como tal, porque por ejemplo ya sabéis que a mí lo que más me gusta es el teatro clásico griego, y luego soy muy fan de Lope de Vega y de Shakespeare y demás. Mi madre apenas ha leído esas obras, pero mi madre, como buena mujer del 54, se crió viendo Estudio 1 en la 2. Bueno, en aquella época en televisión española, porque no había dos, era en televisión española y ya está. Y mi abuelo era muy pesado con eso, porque mi abuelo sí era muy pesado con la cultura, porque mi abuelo aprendió a leer y a escribir con 20 años en la mili. Entonces, claro, para él la alfabetización y la cultura eran importantísimas, y que sus hijas tuvieran, para él era, vamos, lo más importante. Y él estaba súper orgulloso de él mismo y de todo lo que sabía. Y, por ejemplo, con uno de sus primeros sueldos se compró una enciclopedia. Mi abuelo siempre que podía y que tenía un poquillo que juntaba unas pesetas, pues a veces se compraba libros, que mi abuela se enfadaba mucho con él, porque mi abuela pues no era así, ¿vale? Mi abuela siempre consideraba que gastar el dinero en libros era dinero perdido. Y para mi abuelo todo lo contrario. A mi abuelo, por ejemplo, le encantaba tener enciclopedias, tener mapas, tener libros de historia. Le encantaba. Le encantaba. O sea, mi abuelo se podía poner a leer el diccionario feliz. O sea, era... A ver, era normal. Es un señor nacido en 1923 que aprendió a leer y a escribir en la mili porque le pidió el favor a un capitán que, con toda la vergüenza del mundo, el capitán le ayudó porque él quería saber leer y escribir y porque quería mandarle cartas a la mujer de la que estaba enamorado. A ver, ¿cómo no voy a estar yo orgullosísima de mi gallo? Es que es imposible, es que ese señor era lo más. Entonces, claro, esas ideas sí que se las metió mucho a mi madre. Y mi madre, pues obviamente me las inculcó o me las pasó a mí. Entonces, yo soy una niña que se ha criado mucho con esa idea de el teatro es algo oculto, es algo bueno, es algo que hay que valorar, es algo que ver, ¿no? Y mi madre, por ejemplo, no era tanto de leer obras de teatro, pero sí le gustaba ir. Entonces, yo sí que he ido al teatro bastantes veces y he ido a ver ballet y cosas clásicas, zarzuela, ópera, de todo. Prácticamente lo único que hemos ido a ver son musicales porque a ninguna de las dos nos gusta.
Mi madre, por ejemplo, era una apasionada de Verdi, le encantaba Verdi. Y hemos ido a ver muchas cosas de Verdi. Hemos ido a ver Vivaldi, hemos ido a ver Mozart, hemos ido a ver... mi madre, por ejemplo, para un año me regaló el Bolshoi. La única vez que vino a Barcelona el Bolshoi, cuando yo era jovencita, fuimos a ver al Bolshoi, que costaron las entradas una pasta, pero fuimos a verlo, fue mi regalo de cumpleaños. Y no sé, siempre ha sido como muy... Eso siempre ha estado como en mi casa, como que tal. Entonces, para no tal, sí es verdad que yo, pues luego cuando yo empecé a tener ideas propias y demás, yo diría por Grecia clásica, que mi madre, pues bueno, cuando encartó fuimos las dos a Mérida, os lo he dicho alguna vez que estuvimos de viaje mi madre y yo en Mérida y estuvimos en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que fuimos a ver Edipo Rey, que me enfadé muchísimo porque el texto era el texto original, pero la puesta en escena era una modernidad de estas y me reventó la vida. Y luego pues hemos ido a ver otras cosas. Mi madre, por ejemplo, fue al Festival de Teatro de Almagro con mi tía, que le compré yo las entradas y le busqué yo las cosas y tal. Mi madre me regaló para un año Fontovejuna de Lope de Vega en Madrid. O sea, siempre hemos estado allá. Pero una cosa que sí que me hizo leer mi madre y sí que ha estado mi madre ahí y tal, y ella siempre decía mucho, fue Los Hermanos Álvarez Quintero. Y a raíz de eso, no específicamente lo mismo, pero también el Carnaval de Cádiz, que además es ahora. Y Los Hermanos Álvarez Quintero para mí, igual que el Carnaval, tienen como mucha parte emocional bonita porque son cultura y son Andalucía pura y dura, pero son humor. Y sabéis que yo siempre he sido una gran defensora de que la comedia es súper importante, que hacer reír a la gente es algo maravilloso y algo muy, muy difícil y que no se valora. Y que siempre estamos valorando lo trágico y que siempre estamos dando premios a las cosas trágicas y a los grandes dramas y a las grandes películas de llorera y a las grandes obras, ¿no? Y siempre ponemos en pedestales aquellas obras históricas, tanto literarias como de teatro, como cine y todo, que son como súper tristes y súper duras. Y no valoramos para nada todo aquello que viene desde el humor, desde la risa, desde el sarcasmo, desde la parodia. Y aparte de que es importantísimo, es dificilísimo. Es mucho más fácil hacer llorar a alguien que hacerle reír a carcajadas. Mucho más. Y la risa es importantísima. O sea, esto es una cosa tonta, pero me da la sensación de que mucha gente adulta no ha entendido Monstruos S.A. Porque tú ves Monstruos S.A., que es una peli que yo adoro, y lo que la gente debería de entender al final es que la risa es mucho más importante que el dolor, las lágrimas, el llorar. Y aunque en la película lo pongan como que es más energética y no sé qué, es que hacer reír a alguien, sacarle a alguien una sonrisa, es tan importante. Tan importante. Y los hermanos Álvarez Quintero, con sus obras, además que son Andalucía pura, como pasa con el Carnaval de Cádiz, como que juntaban las dos cosas, ¿no? Tienes toda la parte del humor y la risa y esos momentos de ¿qué me estás contando? Con ese orgullo andaluz que tanto falta, porque hace mucha falta de que el pueblo andaluz muchas veces tengamos conciencia y tengamos memoria, porque siempre, históricamente hablando, se nos pone de bufones. Y tío, somos una de las zonas más cultas y con más historia y con más personajes históricos relevantes. O sea, tenemos premios Nobel, tenemos músicos históricos, tenemos literatos de primer nivel, tenemos pintores. O sea, por favor, es una tierra que ha sido rica a todos los niveles. Y que tiene de todo. Y siempre está como que al andaluz, siempre, aparte por el acento y todo, siempre se lo pone como ejemplo como de el tonto del pueblo, la puta, la señora que limpia, y es en plan, mira, por encima de todo es verdad que el andaluz ha sido un pueblo muy obrero
y muy jodido y muy de tener que emigrar y trabajar, bueno, como los gallegos, al final nosotros como los gallegos yo creo que somos los que más hemos tenido que emigrar y más hemos tenido que trabajar en los peores sitios y en las mejores circunstancias. Pero ser obrero es algo de lo que estar orgulloso. Y Andalucía es una tierra maravillosa, que tiene de todo, que históricamente ha tenido personajes ilustres como la que más, y que tenemos más historia que nadie. Y hay que sentirse orgulloso. Obviamente no por atirar a los demás en plan Andalucía es mejor que esta o que la otra. No, no soy mejor que tú, pero peor tampoco. Y mi madre, que es muy andalucista, siempre ha sido muy andalucista y siempre ha sido, al contrario que todos sus hermanos, ha sido siempre la única que estaba súper orgullosa de ser andaluza y de ser de Granada y de ser del pueblo. Pues, a ver, eso a mí me lo ha inculcado mucho y claro, Álvarez Quintero y el Carnaval de Cádiz tienen esa parte de Andalucía libre, que obviamente pues te llega, a mí al menos me llega mucho, yo lo he dicho muchas veces, yo es que he nacido en Barcelona, es que es verdad, es que yo he nacido aquí y me he criado aquí y sí que es cierto que tengo como cierto apego más con Cornellá, con mi pueblo y con mi gente, pero claro, yo es que no me siento catalana y es que no quiero que nadie se lo tome como algo negativo, porque el otro día además, no sé quién fue, creo que fue Margalida que me dijo que siempre hablo de manera como muy despectiva y como mal de la literatura catalana y fue como, no, o sea, yo he hablado de libros de literatura catalana que me han obligado a leer mal porque no me han gustado, exactamente igual que hablo mal del Quijote, que tendrá que ver una cosa con la otra. Yo no tengo ningún problema con Cataluña, no siento ningún tipo de aversión ni de nada negativo hacia Cataluña y obviamente si una persona me dice que soy catalana pues es como ok, vale, pero si me preguntan qué me siento, yo me siento andaluza porque yo siento que es lo que yo he mamado toda mi puta vida, las costumbres que tengo, los platos que como, las tradiciones que sigo, la sangre que corre por mis venas, mis raíces. Es que, ¿cómo no? No sé, es que yo estoy en Granada, estoy en mi casa. Yo cuando estoy en Granada estoy en casa. No es una cosa de, es que me siento como en casa, ¿sabes? Porque yo en cualquier parte de España me siento como en casa, estoy súper bien. Y cuando he ido a Italia, yo he viajado por medio mundo, gracias a Dios, he viajado a muchos sitios, me he sentido muy bien. Pero para mí Granada es mi sitio. Yo no me siento en ningún sitio tan increíblemente bien. Y en mi sitio, como en el Mirador de San Nicolás viendo la Alhambra. Yo me podría quedar ahí y convertirme en estatua. Y sería feliz. Entonces, ¿qué hago? O sea, quiero decir, ese sentimiento, ¿cómo te lo quitas? Es que no lo sé. Es que yo veo la bandera de Cataluña, que esto es una tontería, porque al fin y al cabo las banderas son un trapo. Pero es que yo veo la bandera de Cataluña y no siento nada. No siento nada malo tampoco. Pero no siento nada. En cambio, yo veo la bandera de Andalucía y es mi bandera. ¿Y qué le voy a hacer? Yo qué sé, es que no sé cómo explicarlo. Pues seguramente por lo que he vivido toda mi vida, por cómo ha sido mi madre siempre, por todas las veces que hemos ido allí, por todas las veces que he viajado en Andalucía, por todas las cosas que he estudiado yo de allí. No sé, ¿qué le hago? Por cómo era mi abuelo también. Mi abuelo también era muy andaluz, estaba muy orgulloso de ser andaluz. Y luego quieras que no, pues la familia de mi padre son todos gilipollas, pero también son andaluces. Entonces, ¿qué le hago? Si es que yo por todas las partes soy andaluza, por todos sitios, por todos los costados. Todos mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos son andaluces. Entonces, ¿qué? Y encima vivo en Cornellá, que es la ciudad que tiene la asociación Blas Infante más antigua de toda Cataluña. Es la primera asociación de hijos de andaluces que se fundó en Cataluña. Y aproximadamente el 75% de las personas nacidas después de 1990 en Cornellá tenemos como mínimo un abuelo andaluz. Entonces, ¿qué? Es que, a ver, al final es que es algo que no puedes hacer. Es decir, uno al final se siente donde se siente. Y yo pues me siento de allí. ¿Qué le voy a hacer? Yo tengo amigas que les pasa lo mismo y tengo amigas que no. Tengo amigas que, o sea, me refiero a que son también hijas y nietas de castellano-manchegos, gallegos, extremeños, andaluces, tal, porque la mayoría.
Y están las que se sienten catalanas y las que se sienten de donde son sus padres. ¿Y qué hacemos? Pues eso cada uno. Al final estos son como los futbolistas que son, yo qué sé, bueno, los futbolistas también tienen un punto de que también eligen jugar con una selección o con otra también porque si van a jugar o no. Eso también está, ¿eh? Pero hay muchas veces futbolistas que tienen la doble nacionalidad o que sus padres son de un país y otros de otro y deciden jugar con un país y los otros con otro. ¿Y qué haces? Cada uno se siente donde se siente. Ya está. Y no tiene nada, vamos, yo no creo que no tiene nada de malo y que no tiene, yo no siento ningún tipo de odio, ni de aversión, ni de sentimiento negativo hacia nada. Simplemente siento más sentimiento de pertenencia hacia allí. Y además hacia Granada, porque yo con Lanjarón sí es mi pueblo y le tengo mucho cariño, pero yo es con Granada capital. No es con Lanjarón, la verdad. Pero bueno, yo qué sé, cada uno... Y bueno, como todo termina en Granada, porque todo tiene que terminar en Granada, porque es la gran de esto de mi vida, que por favor le pido a yo que sé a quién, yo este año necesito viajar a Granada, por favor. O sea, no sé cómo lo voy a hacer con el perro, o qué voy a hacer, o qué, pero echo mucho de menos estar en Granada, tío. Pero mucho, mucho. Y obviamente quiero bajar a Cádiz y quiero bajar a Sevilla y me gustaría mucho visitar ciertas zonas y cosas, pero es que necesito ir a Granada. Necesito mucho ir a Granada. Otra cosa sea que pueda, pero yo tengo muchísimas ganas de ir a Granada. Así que bueno, ya veremos qué hago. Indistintamente, vamos a terminar este vídeo, que además yo no pensaba que iba a ser tan largo, pero está siendo muy emocional y muy emotivo y muy de todo. Con Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Yo reconozco que este libro a mí no me encantó. O sea, no es un libro que a mí me encantase, no lo disfruté tantísimo, pero es un libro que siempre ha estado en mi vida, siempre, siempre. Tenemos en casa creo que 2 ediciones o 3. Y es un libro que al que mi madre siempre le tuvo muchísimo cariño y que yo siempre como que tuve ahí. Y aunque leerlo luego no fue la gran historia, no me gustaron tanto los cuentos, es un libro al que siempre le tendré muchísimo cariño y que yo sé que da igual donde yo vaya y da igual el tiempo que pase, yo este libro siempre que lo vea va a ser pensar en mi madre, igual que siempre que veo mencionar Granada o el pueblo o la Alhambra o cualquier otra cosa. Porque, a ver, es que, a ver, ¿qué voy a decir? Además es que la Alhambra, o sea, yo lo siento, más allá de que yo sea de allí, mi familia sea de allí, mi madre le encante y tal, es que yo creo que no hay persona en el mundo que vaya a Granada, vaya a la Alhambra y no le guste. Quiero decir, es que es un monumento increíble. Quiero decir, yo puedo entender que no te gusta la Torre Eiffel, porque yo he estado y a mí no me ha gustado. Que también puedo entender que te guste, pero quiero decir, es un monumento que te deja como más así, ¿no? Pero la Alhambra, al final es como el Vaticano. Quiero decir, el Vaticano, obviamente, yo he ido 2 veces, sé que volvería a ir más veces. Eh, Te trae como sentimientos encontrados porque también hay muchísimo dinero ahí, muchísimo oro, muchísimo dolor, muchísimas cosas que representa la iglesia que... pero el Vaticano es precioso, o sea, es imposible estar en la plaza y no sentirte acongojado por toda aquella columnata, la plaza, la armonía, el obelisco, toda la basílica, la cúpula increíble, cuando entras es increíblemente preciosa por dentro. Es que ya no hablo del Museo Vaticano, que es increíble, y cuando vas a la Capilla Sixtina, y cuando vas a la Escuela de Atenas, y cuando ves tantas obras de arte increíbles que hay. No, no, es que te hablo específicamente de lo que es la basílica, de lo que es la iglesia en sí, simplemente construida. Esos techos, esos muros, esas columnas, es que es precioso. Es que la propia Plaza San Marcos, ahí... ¿Es la Plaza San Marcos? ¿O me estoy fumando un porro? Ay, ahora lo dudo. Bueno, da igual. La plaza delante, con toda la columnata y todo, es que es increíble. Es que es increíble. O sea, es como el Panteón. Es que el Panteón, a mí, por ejemplo, no me trae nada negativo, solo me trae cosas positivas. Porque el Panteón es precioso y no tiene ninguna connotación, ¿no? Pero... ¡fua! Es que, no sé. Entonces, la Alhambra es que es preciosa por fuera, es preciosa por dentro. Bonita de día, de noche, si vas en verano, si vas en invierno con la nieve al fondo, es que es increíble. O sea, además es que tal y como está hecha y donde está hecha, es que es una fantasía.
sinceramente. Entonces, no sé. Siempre va a ser un nexo unión con mi madre. O sea, que a ver, otra cosa también. Tengo muchas ganas de ir a Granada, tengo muchas ganas de ir a Granada. El choque emocional que me voy a comer cuando esté en Granada sin mi madre. Bueno. Ese viaje puede ser infernal, también te digo. Pero bueno. Soy consciente de ello. Y ser consciente de ello también es importante. Pero bueno, que no sabía que iba a salir de este vídeo, pero quería hacer este vídeo para celebrar su cumpleaños. Y nada, espero que quien quiera entender entienda y quien no quiera entender, pues que te den por culo, sinceramente. Así te lo digo. Y nada, no sé si me dará tiempo a poneros las portadas. Pero bueno, si no me da tiempo, porque estoy grabando esto hoy mismo, día 3, así que si no me da tiempo de poneros las portadas, no os preocupéis que yo abajo en la cajita os dejo el nombre de los 5 libros, ¿vale? No hay ningún problema. Y lo que os digo siempre, que os cuidéis mucho, que intentéis vivir vuestra vida acorde a vosotras, a lo que sentís, a lo que pensáis, a lo que queréis, y que disfrutéis de las personas que queréis y que os quieren, siendo como sois, y ya está. Y que la vida es finita. Somos seres mortales y un día se acaba. Y muchas veces no eres consciente de que se te va a acabar, porque la vida no te avisa. Así que hay que aprovechar los momentos que tenemos, ¿vale? Y nada, que os quiero un montón. Y muchas gracias por estar. Y como digo, siempre hasta delante de sangre y de médula, según la gente. Manda mayor tiempo por no en tu vida y no feliz. O sea, no.